una constante del conflicto indígena ha sido siempre la reivindicación territorial, desde que terminó de funcionar, ¿no es cierto?, la Comisión Radicadora en los años 30. Las comunidades han alegado o han reclamado siempre esas llamadas tierras antiguas que perdieron, primero por vías pacíficas, en los años 30, 40, también algunas veces por vía violenta, y esa reivindicación territorial tiene un nuevo refresco cuando viene la época de la reforma agraria, el gobierno de Salvador Allende, en donde se restituyeron muchas de esas tierras, de esas propiedades, y por lo tanto, durante toda la historia del siglo pasado del pueblo mapuche, hay una protesta social que ha estado a veces contenida, y por lo tanto el Estado a veces ha creído que está solucionada, y que nos damos cuenta que en momentos históricos estalla. Estalló durante la reforma agraria, durante el gobierno de Salvador Allende, durante el gobierno militar se mantuvo más o menos neutra por el contexto histórico, pero no porque disminuyera, ¿no es cierto?, esa reivindicación. Y en democracia nuevamente surge con el acuerdo nuevo imperial, se generan expectativas, y por ende uno tiene que reconocer que el pueblo mapuche ha tenido una constante histórica en esa reclamación territorial, que es parte de su protesta social. Y por eso hay que distinguir, creo yo, en forma muy clara, lo que son los delitos que se pueden llegar a cometer en base a reivindicaciones territoriales y aquellos que tienen un carácter más ideológico, de una especie de nueva generación de derechos que reclama el pueblo mapuche. Y que no son, ¿no es cierto?, del tronco tradicional de los reclamos de las comunidades mapuches, al menos en la Araucanía. Y a esos delitos que a veces se asocian a reivindicaciones territoriales, por supuesto que no corresponde nunca aplicarles la ley antiterrorista, ¿no? Y eso es una deficiencia o un problema que se ha generado por una ley antiterrorista que es sumamente amplia, que no discrimina y que en su momento fue utilizada específicamente durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, más que por la connotación real de terroristas de esos hechos, fue más bien utilizada para lograr ventajas en la investigación y por lo tanto poder tener o mostrar ciertos éxitos, de que se estaba resguardando en buena forma el Estado de Derecho. Y esa aplicación fue exitosa, en el sentido de que al menos, o sea, exitosa en el sentido de lo que buscaban los que la aplicaban, que al menos logró desbaratar lo que fue la estructura de la Cama en su momento, etc. Ahora, a costa, por supuesto, de vulnerar derechos fundamentales, que eran tratar de terroristas manifestaciones que no lo eran. Y eso es un dato a la causa, no estoy juzgando si es bueno o malo, sino que es un dato. Ahora, esa aplicación tan amplia de la ley antiterrorista es siempre pan para hoy día y hambre para mañana, porque uno efectivamente puede controlar a los cabecillas, pero en el largo plazo o en el mediano plazo empieza a menoscabar también el Estado de Derecho, porque la sociedad en su conjunto, la comunidad internacional, empieza a ver que la aplicación de la ley ya no es justa, sino que es represiva, ya no persigue restaurar el Estado de Derecho, sino que busca perseguir a un determinado grupo de personas. Y eso yo creo que nos ha debilitado mucho como país, como Estado de Derecho en nuestra relación o en la violencia que muchas veces se genera en la Araucanía. Y por eso yo nunca he sido partidario de aplicar la ley antiterrorista en ese contexto. Y por eso creo que siempre hay que distinguir en la violencia que ocurre en la Araucanía aquellos delitos que dicen relación con reivindicaciones territoriales, que por lo demás no están destinados a causar terror ni pánico en la población, porque son reivindicaciones territoriales muy concretas. Si uno va a las comunidades en conflicto, se da cuenta que, mire, lo mío es ese predio que está ahí al frente, cruzando la montaña, por el cual yo he peleado desde el año 40. Y por lo tanto, cualquier delito que yo pueda cometer en relación a ese fondo, por supuesto que es delito y se tiene que perseguir con la ley común y se está en un Estado de Derecho y que nadie puede no cumplir las leyes.
pero no son delitos destinados a desestabilizar el sistema, no son delitos destinados a producir pánico en la población, sino que son reivindicaciones que en su momento se consideran más justas que otras y en momentos se consideran que se pueden ejercer ciertas acciones de presión. Entonces, eso hay que distinguirlo bien. De lo otro, que es el surgimiento de esta segunda generación de derechos de pueblos indígenas, que está más relacionado no con las comunidades tradicionales, sino que con elementos un poco extraños a lo que era el tronco tradicional de las reivindicaciones mapuche, y que sí tratan de generar temor en la población y sí tratan de generar decisiones de la autoridad. Y aquí hay grupos a los cuales, alegando la reivindicación de la causa mapuche, yo creo que sí cometen delitos terroristas. El atentado del fiscal Elgueta no tiene ninguna relación con reivindicación territorial. El quemar un camión en la carretera tampoco dice directa relación con reivindicaciones territoriales. Y en esos casos, cuando hay grupos organizados, que además se juntan, porque ni siquiera vienen de la región, se juntan de afuera, ¿no es cierto?, para cometer cierto acto y después desaparecen, por supuesto que si es que colocan en riesgo la vida, que debe ser lo fundamental en la aplicación antiterrorista, por supuesto que se debe aplicar. Entonces, aquí hay que distinguir, porque así como yo encuentro que es abusivo e injusto decir que los mapuches son terroristas, porque es injusto y no es verdad, también es injusto decir que quienes queman camiones representan a todo el pueblo mapuche, porque no lo es. La inmensa mayoría de las comunidades, cuando uno conversa con ellos, yo soy diputado por la zona de Ercilla, de Coyipulli, el Humaco, de Chayén, donde ocurren el 80% de los atentados. Y cuando uno va a hablar con las comunidades, los problemas son muy sencillos. Agua, la reivindicación territorial que está pendiente, el programa Orígenes, la compra de la CONADI, o sea, no hay ninguno que busque desestabilizar el sistema, ninguno que no se sienta parte de un país y parte de una sociedad, y ninguno que quiera o mire su futuro con independencia del futuro de Chile. Entonces, ahí yo creo que hay que distinguir el tipo de delitos, el tipo de dirigentes y el tipo de personas. Y yo creo que esa distinción además ayuda a hacer válida la reivindicación del pueblo mapuche, porque lo que uno ve siempre es que el tema mapuche solo le importa a los que estamos en la 9ª región y al resto del país no le importa hasta que no queman un camión. Entonces hay una lógica perversa. Si no se quema un camión y si no hay huelga de hambre, nadie se interesa en el tema. Yo creo que todos los gobiernos, y este también, comete ese error. No hay nunca una constante de un trabajo sistemático de que el tema de los pueblos originarios es un tema importante y hay que colocarlo en el tapete, sino que somos reactivos. Entonces, yo creo que si bien las modificaciones a la ley antiterrorista yo las apoyo, creo que es un buen proyecto y lo voy a votar a favor, me hubiese gustado, eso sí, que hubiese sido más clara la distinción entre delitos de connotación territorial y delitos ideológicos, pero creo que es un avance. No sé si vaya a solucionar el tema de la huelga. Y ahí hay un tema que es de más largo plazo y de cómo logramos que la institucionalidad en Chile refleje realmente las aspiraciones y lo que espera el pueblo mapuche. Hoy día la CONADI está totalmente superada, hay que buscar otras fórmulas. El convenio 169 es una herramienta súper poderosa, pero que no ha logrado todavía impulsarse en forma seria y de verdad con voluntad política lograr objetivos, así que yo creo que estamos en el déficit y ese déficit se manifiesta cada cierto tiempo con estas acciones. Así que yo lo que espero es que el Congreso apruebe lo antes posible la modificación a la ley antiterrorista y por lo tanto que a aquellos a los cuales se les aplicó en forma injusta se les juzgue por la ley común, que no son todos los 32, en esos 32 si uno ve bien hay que distinguir. Hay personas que atentaron contra la vida ahí y por lo tanto dentro de un contexto a los cuales sí les puede ser aplicable la ley antiterrorista y hay otros que no, y por lo tanto no es solo un mismo fardo cerrado, pero yo espero que se logre hacer la distinción de justicia entre lo que son las legítimas reivindicaciones y lo que son ya acciones de carácter terrorista. Y así entrar al tema más de fondo, que es la nueva institucionalidad que requiere el país para afrontar el tema de los pueblos originarios, que va a ser un tema de debate muy importante,
y yo creo que los países se juzgan también por cómo tratan a sus miembros más débiles. Hoy día las comunidades mapuches, en general la Araucanía, centran los mayores índices de pobreza, los mayores índices de mortalidad, los mayores índices de enfermedad, los mayores índices de falta de recursos educativos, y por lo tanto cuando un Estado, si tiene que juzgarse de cómo actúa, es cómo actúa con aquellos que lo están pasando peor. Y hoy día, sin duda, que uno de los grupos que lo está pasando peor en Chile, así como otros, son los pueblos originarios. Eso puedo decir.